La izquierda vuelve a mirarse el ombligo mientras el país arde. Pablo Iglesias dinamita el experimento y advierte a los suyos, ni se acerquen a esa jaula de grillos. ¿El motivo? El show conjunto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, vendiendo épica en la Galileo mientras sus partidos ni les siguen. Iglesias dispara sin anestesia, más sillones que proyecto, más cálculo interno que vivienda, más Juego de Tronos que alternativa real. Y remata, liderazgo no es postureo mediático. Si esto es la nueva unidad, que no cuenten con Podemos. Oye, ¿alguien ha llamado a Podemos para todo esto? Pablo Iglesias, buenos días. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? No lo sé. No sabes, no. Hasta ahora no me consta. Ya. Bueno, pero ¿se sumaría a todo esto? O sea, yo creo que hay un debate que está encima de la mesa y que es cierto a la vez que triste. O sea, el propio tono de Lara era pues elocuente, o sea, como el proyecto de enésima refundación con otras siglas, el diván en el que se sientan a hacer psicoanálisis Rufián y Delgado. Claro, si ese es una licencia. Claro, no, claro, pues la comparto tanto que ese es el ambiente que quizá no sea como un planteamiento demasiado sexy para ilusionar a nadie. Entiendo que a ti no te han invitado en ningún caso. No, pero tampoco me corresponde a mí. O sea, que yo hago análisis en los medios de comunicación y dirijo Canal Red y ahí, de hecho, cuando hay a veces gente que invita es como, oye, el partido en el que yo milito tiene una serie de liderazgos femeninos muy claros y no sé, es que a lo mejor no estaría mal que interpelaran a quien tiene que interpelar. O sea, yo algo de experiencia en esto tengo. O sea, cuando Podemos estaba fortísimo, hicimos un esfuerzo muy grande por llegar a una serie de acuerdos, primero en Cataluña y en Galicia, y después a un acuerdo con Izquierda Unida, que estaban en aquel momento en una situación muy difícil, y con muchísimos partidos de muchos territorios. Yo creo que ese tipo de cuestiones tiene su interés por lo que representa la ley electoral, pero la sensación que tengo es que estando a un año o más de un año de las próximas elecciones generales, no termino de entender cuáles son las claves del debate que se están planteando y me llama mucho la atención que figuras políticas que tienen cargos públicos y sueldos porque un partido les ha colocado en una lista, digamos que actúen al margen de lo que sus propios partidos definen como una hoja de ruta. Percibo ahí como cierta tensión. O sea, yo estoy convencido que en Más Madrid no deben estar nada cómodos con lo que está haciendo Emilio Delgado, es decir, ¿por qué haces una cosa que va en contra de lo que hemos decidido nosotros colectivamente? Lo de Gabriel y Esquerra, pues yo creo que ya lo dejó muy claro Polonia, digamos como de manera irónica. El programa, sí, claro, de humor de la televisión catalana, que es como, pues seguramente Junqueras y la gente de tu partido no está de acuerdo con esto. Entonces, creo que todo el mundo está tratando de posicionarse, y el problema de tratar de posicionarse ahí es que al final, lejos de hablar de vivienda, lejos de hablar de lo que representa realmente las posibilidades de combatir a la ultraderecha, da más la sensación de una serie como de movimientos de Juego de Tronos, a ver quién acumula más poder interno para ver quién se asegura el sillón en la siguiente oportunidad. No tengo claro, a pesar de que mucha gente de izquierdas pues dice, oye, querríamos que hubiera algo, pues claro que nos gusta ver a toda la gente que dice cosas que nos gusta juntos, pero no sé, o sea, me genera como una sensación extraña. Y luego, que es que los partidos, o sea, se puede hacer una cosa de esta sin que, o sea, como decir, tendrían que unirse en una candidatura electoral Bildu, el BNG y Esquerra Republicana con los partidos que alguna vez formaron parte del espacio de Unidas Podemos. Pero bueno, si es que ya Bildu, Esquerra y el BNG han dicho clarísimo que no están en esa lógica. No sé, o sea, me genera más dudas que certezas. Ahora, bueno, yo creo que todo esto viene por la constatación de que el proyecto Fumar ha sido un proyecto fracasado en liderazgo y en resultados, y hay que buscar nuevas opciones. Para nuevas opciones, en cualquier
proyecto, lo importante es, más que el nombre, porque los nombres pueden servir muchos, es el liderazgo. Y aquí no está claro el liderazgo. Rufián es una persona que sí que tiene un cierto liderazgo. En Podemos tienen un liderazgo más, digamos, más establecido, en el resto no. Entonces, claro, si lo de Rufián no se consigue adaptar porque su organización de origen no se lo permite, entonces hay que buscar un liderazgo. Y si eso no se encuentra, yo creo que hay dificultades para este proyecto. O sea, es una cuestión de liderazgo, entonces. Sí, siempre hay. Para mí, básicamente, los liderazgos siempre son muy importantes, porque hay que ver, cuando la izquierda ha tenido líderes contundentes, estuvieras de acuerdo o no con ellos, ha funcionado bien. Cuando no los ha tenido, no ha funcionado bien. Bueno, aquí tenemos a Pablo Iglesias. Estaba callado, pensando, reflexionando. Tienes un par de minutos para apuntar alguna cosa más, si quieres, Sí. Pablo. Se estaba escuchando Un par de atentamente minutos, luego lo que decía la portavoz de los comunes. Decía, el de 2023 fue un gran resultado. El resultado de Sumar en 2023 fue peor que el peor resultado de Unidas Podemos en todas las veces en las que compitió. Entonces me llama la atención la reivindicación como de ese momento en el que estaban más partidos dentro de Sumar, que parece que solo quedan 4 y empezaron siendo 12, y entonces existía el liderazgo de Yolanda Díaz y se reivindica aquello como bueno, cuando fue el peor de todos los resultados de cuando nos presentamos juntos. Ha habido una cosa que ha dicho, que ha notado, dice, sería mucho peor que gane la derecha. Claro, yo creo que le ha fallado el subconsciente, sería mucho peor que lo que hay ahora, que tampoco es para tanto. Es decir, es como, vótenos para que no llegue algo peor a lo que hay. Yo creo que ahí ha habido un uso del lenguaje llamativo. Y luego ha dicho otra cosa que es como, bueno, ya no hay liderazgos estatales, lo que hay básicamente es una serie de partidos que están en diferentes territorios. Hay partidos que están en Cataluña, partidos que están en Madrid, partidos que están en la Comunidad Valenciana. Claro, frente al planteamiento que nosotros hacíamos, republicano, de plantear que España es una realidad plurinacional, pero que puede tener un proyecto colectivo de país en torno a la República, aquí parece que lo que se reivindica es el Estado autonómico como forma de organización de los partidos. Habrá un partido que se organice en la Comunidad Valenciana, habrá un partido, digamos, como valencianista, en este caso, porque reclama los derechos de los valencianos, un partido madrileñista, habrá un partido canario, y luego están los partidos independentistas en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Claro, pero esto no es un planteamiento de defensa de la plurinacionalidad. Esto es básicamente asumir el marco del café para todos, del marco autonómico, en el que además esas fuerzas políticas, si las pones un día a discutir de la financiación autonómica, pues nunca va a estar de acuerdo Compromís con Más Madrid o con Esquerra Republicana o con el partido andalucista que se plantee. Entonces, claro, frente a lo que representaba un proyecto republicano, aquí digamos que parece que hay un intento de combinar regionalismo con plurinacionalidad que funciona un poco raro. Yo creo que los liderazgos son imprescindibles en política, pero claro, cuando hay una correlación de habilidades, hay quien dice, oiga, yo tengo 4 partidos, pero no tengo liderazgo. Y hay quien dice, como Rufián, yo no tengo partido, pero tengo liderazgo mediático, entonces pongo en valor que me quiere mucho la gente, aunque mi partido no me apoya. Y luego todo, tras la retórica de nos lo está pidiendo la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía lo que está pidiendo es otra cosa, y creo que los que están muy cómodos en este debate es el PSOE, que dice, oiga, yo tengo un líder, tengo un partido, y la jaula de grillos esa que hay ahí, que hagan lo que quieran. O sea, yo a mi partido le recomendaría que no entrara en jaulas de grillos. Ahora seguimos. Esto también es una cosa que yo, parte del thriller, como te decía, un compañero se había dejado una sesión de Telegram abierta en un ordenador de un compañero regionista, se había dejado una sesión abierta de Telegram en un ordenador de un compañero pablista. Y entonces estaban leyendo todas nuestras discusiones, incluso esta que tú acabas de leer, ¿no? De hay que buscar un enemigo, un adversario interno, todo esto lo estaba leyendo el pablismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, era lógico que sabiendo esto, yo esto no me cabe ninguna duda, y esto también lo he conversado con Iglesias, era lógico que dijera, coño, si tengo un secretario de organización que está intentando cargarse a mi gente, a la que yo tengo designada para apoyarme, me tengo que quitar de en medio a este secretario de organización. ¿Tú ¿no? crees que hizo bien destituyéndote? De hecho, yo creo que yo hice mal al no dimitir. Yo tendría que haber dimitido antes. Esta es una de las cosas que también tengo clarísimas después del tiempo. Mucho antes. Ni siquiera cuando ya se destapa, ¿no? De que todo es irreversible. Yo creo que tenía que haber dimitido antes, ¿no?
tanto porque yo me sentía muy incómodo con esta disputa de milímetro a milímetro de a ver qué colina tomamos política y qué colina no tomamos. Me sentía todavía más incómodo con no desnudarnos públicamente y decir, mira, estas son nuestras tesis, si te gustan bien y si no, pues no pasa nada, estamos en la oposición interna y ya está. Porque es lógico que a la vista de los documentos que vio Pablo me cesara, me parece totalmente lógico. De hecho, él me dijo que en realidad nos tendría que cesar a todos los errejonistas, ¿no? Pero que, bueno, en aquel momento no podía cesar a Errejón porque eso sí que hubiera sido el desastre en términos políticos para la organización. Insisto, me arrepiento en tanto cuanto me arrepiento de haberme metido en esa dinámica tan poco fructífera para el país y para el partido, ¿no? De ahí la necesidad de la catarsis, ¿no? Y de poner negro sobre blanco también mis errores en el grado más superlativo. Marzo de 2016, la división interna es total. Tú, siendo secretario de organización, escribes el 11 de marzo en un chat errejonista, escribes: necesitamos construir un enemigo y el equipo de Pablo podría serlo. Joder, esto es durísimo. Durísimo, sí, completamente. O sea, yo insisto, ¿no? Estaba tan metido en la interna que para mí lo que había que hacer en aquel momento era, a la vista de que nos iban a destruir, defendernos de alguna manera. Y la única forma que encontrábamos era localizar un adversario plausible, que evidentemente no podía ser Pablo, ni era Pablo, porque Pablo era imprescindible. Pero sí el pablismo. Pero sí, efectivamente, el pablismo. En aquel momento tú estabas, lo acabas de contar claramente en las tesis de Errejón. Ahora, con la distancia temporal, ¿crees que Errejón actuó con deslealtad? No, o sea, honradamente no utilizaría la palabra deslealtad. ¿Cuál usarías tú? Yo creo que tanto él como el resto de los errejonistas nos cegamos en un momento dado por una dinámica que era extremadamente absorbente. Nosotros vivíamos dentro del partido, ¿no? Yo utilizo también una comparación, ¿no? de un sociólogo que se llama Goffman, ¿no? que habla de como cuando uno está en la cárcel, solamente ve a los compañeros presos, solamente ve a los guardianes, solamente ve los rincones, de los límites de tu cárcel, o como cuando uno está en un convento, ¿no? A nosotros nos pasaba algo parecido. O sea, yo ni siquiera me enteraba, fíjate lo que te voy a decir, ni siquiera me enteraba de la discusión sobre la gobernabilidad de España, que dependía de nosotros. Porque estaba esa gobernabilidad de Podemos. En mi película de la interna, ¿no? Era una cosa increíble. Y Errejón estaba a medio camino, ¿no? Pero porque tenía algunos ojos más fuera que yo, que era pura interna. Pero la mayoría de los errejonistas, y yo diría que una buena parte de los pablistas también, Pablo claramente no, pero una buena parte de los pablistas, transcribo el documento, y el documento es un galimatías de la gente de Madrid, que a mí tuvieron que explicar varias veces. Yo no leo ese documento hasta casi 2 meses después de mi cese. Y efectivamente era un intento, ¿no?, de recuperar posiciones del errejonismo en Madrid, en la Comunidad de Madrid. En unas jornadas internas que celebráis allí en Ávila, y ahí no se pudre el partido en sí, digamos, pero sí que queda claro que hay distintas estrategias, que hay una disputa interna. Agosto de 2014, ¿no? Nosotros ahí estábamos viendo nacer a Podemos y tú ya tenías esta sensación. ¿Qué pasó allí? Bueno, fíjate, ¿no? Porque además, de alguna manera, los que vivimos aquella fractura durante 1 año y medio tuvimos que cargar sobre nuestras espaldas con la responsabilidad de que aguas abajo el resto del partido no sintiera, ¿no? Que todo estaba agarrado con alfileres, ¿no?, como se suele decir. Lo que pasó allí fundamentalmente fue que las 2 estrategias que... Había 3, ¿no?, porque estaban también los anticapitalistas, pero las 2 estrategias fundamentales que atravesaban Podemos se desnudaron, ¿no? Porque aquella jornada era la jornada en la que íbamos a definir nuestra estrategia para 2015, para las elecciones generales y para las elecciones autonómicas, ¿no? Y se evidenció que había 2 grandes posiciones, ¿no? La del político que entiende la política como la gestión del poder, como la correlación de fuerzas y correlaciones de debilidades también, ¿no?, que es Pablo Iglesias, ¿no? Y la del teórico que vive sobre una hipótesis que ha construido, ¿no?, y que cree que le puede permitir acceder a reconfigurar los ejes que ordenan la política española, ¿no? Claro, esas 2 visiones... Que será Errejón. Esas 2 visiones completamente diferentes tuvieron un punto de encuentro en las elecciones de 2015 porque tácticamente coincidían, pero a la larga era evidente que aquello iba a acabar fracturándose. Y en el ínterin también hubo muchos momentos, ¿no? La posibilidad de pactar con Izquierda Unida, ¿no?, es un caso muy, muy paradigmático, ¿no? Iglesias, creo, ahora, con el tiempo, creo que con buen criterio, pensaba que si no teníamos algo de poder en las autonómicas nos iban a matar, ¿no? Los poderes del Estado nos iban a descarrilar antes de las elecciones generales.
y Errejón era más naif en ese sentido, ¿no? Era como, bueno, no, esto es una operación mediático-discursiva y vamos a llegar porque de alguna manera es inevitable, ¿no? Y ahí es donde se juega la disputa, ¿no? Yo creo que ahí, en esos elementos, ¿no? que diferían en el análisis, les hacían diferir en el análisis, se fragó una diferencia que luego se concretaba en las decisiones concretas. Y al final, la pregunta no es quién se sienta en la mesa ni quién se hace la foto en Galileo. La pregunta es ¿para qué? Si la política se convierte en una competición de egos, en una subasta de liderazgos inflados y partidos desorientados, la ciudadanía no gana nada. Solo aprende a desconfiar. Cuando Pablo Iglesias habla de jaula de grillos, no está describiendo ruido mediático, está señalando un problema estructural, sin proyecto común, sin coherencia organizativa y sin lealtad a las propias bases. Cualquier intento de unidad es puro decorado. Pedagógicamente es sencillo, primero va el proyecto, después el liderazgo, primero las ideas, después los nombres, primero la gente, después los sillones. Si se invierte el orden, lo que queda no es izquierda renovada, es fragmentación maquillada. Y eso, más que frenar a la derecha, la alimenta.